Estaba revolviendo en mi cesta de retazos esta mañana y encontré estos libritos que había hecho hace un tiempo. Son libritos de aguja, sirven para poner botones, hilos, alfileres imperdibles. Son como costureros portátiles. Generalmente la gente los lleva en el bolso y la verdad que son muy útiles. A cada uno le puse de forma especial bolsillitos, porque era como para ponerle un secreto o un papelito con alguna idea que se te ocurre. A las costureras nos pasa, ¿no?, que mientras estamos cosiendo, nuestros pensamientos vuelan y a veces sacamos ideas y queremos ponerlas en alguna parte, y esos bolsillitos son especialmente para eso. Esto me trajo un recuerdo que me gustaría compartir, una historia que te quiero contar. Mi nombre es Norma, este es mi blog Hilos y Ondas, donde con cada puntada nace una historia. Cuando era estudiante, hice durante un tiempo el trabajo de ayudante en una biblioteca. Hacía de todo. Anotaba los libros que se llevaban, los que traían, limpiaba, acomodaba, hacía encargos y también ayudaba en el taller de restauración. Ahí estaba don Agudo, sentado detrás de la mesa, con las gafas en la cabeza y el delantal de lona, rodeado de libros viejos, cochambrosos, hilos, pegamentos, papeles, y cada uno que pasaba por la puerta de ese taller era un aprendiz en potencia. Insistía que todos aprendiéramos, porque él decía que cuando muriera, su arte moría con él. Pero lo más maravilloso, aparte de las cosas hermosas que podían hacer sus manos, eran sus pensamientos. Yo decía que seguramente era porque leía tanto que siempre le quedaba algo de todo eso que adquiría con la lectura. Y él contaba que nosotros tendríamos que vivir 1000 vidas para poder vivir cada experiencia de los libros, que eran vivencias de otras personas. Así que teníamos que leer mucho para aprender. Siempre nos estaba diciendo, lean, escriban. A mí me decía que escribiera, que no dejara de hacerlo, y me daba siempre ánimos. Y me acuerdo que una vez, un fin de semana, pasó que hubo una tormenta muy grande. Llovió mucho, sábado y domingo. Y el lunes temprano, cuando fui a la biblioteca, se había inundado el taller donde trabajaba don Agudo. Ahí estaban flotando las estanterías, los libros, las mesas. Parecía un mar de páginas. Don Agudo estaba súper triste y desolado. Así que a partir de ese momento yo me propuse ayudarle cada tarde todo lo que podía para que sacara adelante el trabajo, el desastre que había ocurrido. Y observé que cada vez que terminaba uno de sus libros, que le ponía la tapa ya como para terminarlo, antes que fuera a la prensa a secarse, le ponía entre el lomo y ese papel de forro un papelito. Al principio no quiso decirme, yo pensé que era un secreto, algo misterioso que hacían los restauradores para el futuro, como si fuera una cápsula del tiempo, no sé. Y nada de eso, él me dijo que no era eso, era simplemente para él mismo. Como él leía cada uno de los libros que hacía, porque los libros necesitaban decirle qué tipo de tapa querían o qué letra en el título tenían que llevar, porque era así de minucioso. Él, cuando lo leía, entonces resumía en una sola palabra todo lo que el autor había querido expresar. Y lo ponía en un papelito de seda, ahí pegado, que nadie nunca lo iba a poder ver. Para mí me pareció algo increíble. Como un autor, un escritor, necesita miles de páginas, miles de palabras para expresar lo que tiene que decir, y él,
con una sola palabra resumía todo ese sentimiento, ya sea poniendo la palabra de amor o nostalgia o respeto, ancianidad, lo que fuera. Y realmente me pareció súper curioso. Por eso los bolsillitos de los libritos estos me hacían recordar a él, porque era algo así como que uno pone esos pensamientos que a veces tiene y los guarda. Las personas que hacen este tipo de artesanías, ya sea cosiendo libros o haciendo maderas o pintando, tal vez cosiendo como hacemos las que cosemos, estamos siempre con nuestra mente sumida en ideas y pensamientos. Y aunque no todos los escribimos en papel, pero los vamos poniendo en cada puntada, en cada trama, van haciendo esas historias. Por eso quería contarte de Don Agudo y su secreto y lo que escondía en los libros. ¿Qué palabra guardarías en uno de estos libritos? ¿Te gustaría coser uno para guardar ahí todos tus secretos? Si te gustó este video, compartilo. Y si querés, suscríbete. Hasta el próximo.